Hoy vamos a tratar un tema por demás importante para la administración de la justicia y que procede precisamente del Poder Judicial de la Federación, que es el encargado de llevar a efecto la impartición de la justicia. A tema le llamaremos la función judicial del Poder Judicial de la Federación. La garantía de acceso a la justicia, todo el mundo, todos los seres humanos la tenemos, y la posibilidad de acudir para que se administre la justicia nos informa en este aspecto de la función judicial, que es el conjunto de órganos que componen al Poder Judicial de la Federación. Si se asiste al Poder Judicial de la Federación, es para dirigirse a un órgano jurisdiccional, solicitando su actuación, y este órgano jurisdiccional a su vez está obligado a intervenir a la petición correspondiente de acuerdo al derecho mexicano fundamentado en el derecho constitucional, en el artículo 13, 14, 17, 18 y 20, en concordancia con los artículos 8 de el Convenio sobre los Derechos Humanos y el 14 del Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles, por decir un ejemplo. Ahora bien, este funcionamiento del Poder Judicial está afincado concretamente en 4 principios que a continuación voy a exponerles. Sí. El primer principio es aquel que se dirige a estar a favor de una acción, el pro actione, es decir, la cuestión de interpretar la admisión de la petición que se trate con la finalidad de que el derecho se vea satisfecho en la medida de lo posible. Va a actuar el órgano jurisdiccional a petición de una persona buscando se imparta la justicia. En este sentido, toda finalidad de ese derecho está enfocada a satisfacer en la medida de lo posible la impartición de esa justicia. Por lo tanto, el principio pro actione es aquel que tiene por misión inmediata el acceder, ¿sí?, a la protección de la justicia, y la justicia debe, por lo tanto, atender precisamente esa petición que ha realizado una persona que se ha visto menoscabada, restringida, que le han alterado sus garantías constitucionales, y es entonces cuando asiste a un órgano jurisdiccional que va a estar siempre obligado a responder a que esa acción de la justicia se cumpla y se satisfaga. El segundo principio es el que nos habla de que toda persona tiene derecho a un proceso, es decir, las solicitudes de los individuos enviadas o dirigidas a los órganos jurisdiccionales que solicitan esa justicia, está obligado el órgano jurisdiccional a atender precisamente en un juicio la sustanciación del mismo y la resolución adecuada con la normatividad
previamente establecida. Aquí tenemos que este principio nos habla básicamente de que están prohibidas las aplicaciones de leyes privativas. Una persona que busca que se imparta la justicia no va a pedir a un órgano jurisdiccional que esté con normas o con leyes que exclusivamente vayan contra de esta persona se puedan aplicar. No se puede. Todos tenemos derecho a un proceso. Si se nos está acusando, que se nos venza y que se nos pruebe que la acusación que se nos ha llevado a efecto es real, es verdadera. Y de una vez vencidos en proceso, entonces sí se podrá hablar de la culpabilidad o de la inocencia de una persona. Por eso dice este principio: todo mundo tenemos derecho a llevar a efecto un proceso. El tercer principio nos habla del trato desigual de acceso a la justicia. El órgano jurisdiccional debe ser, por tanto, imparcial o ajeno a los intereses privados, a los intereses del acusador, de la víctima, del imputado, del defensor. Debe ser independiente ese juzgador, o debe ser también ajeno, sobre todo, a intereses que estén llenando, intereses personales que estén escondidos por parte del órgano jurisdiccional. Incluso este órgano jurisdiccional encabezado por un juez deberá ser ajeno, ¿sí? O evitar responder a los requerimientos, a las preferencias de un sistema político. En otras palabras, no deberán los jueces dejarse intimidar o sugerir en sus acciones que lleven a efecto durante el proceso por ninguna recomendación, ya sea del presidente de la República, ya sea de senadores, diputados, de jefes de despacho, secretarios de Estado. No. Sus acciones que lleven a efecto los jueces deberán estar fincadas precisamente en los elementos jurídicos que se le vayan proporcionando por parte de los integrantes de este proceso. La víctima, el asesor jurídico, el Ministerio Público, el juez, en primer momento de control, de garantías, en su caso determinado, de los peritos, pero este órgano jurisdiccional, más allá de los intereses propios que estén llevándose a efecto y que se desprendan de la normatividad que se vaya estableciendo dentro de un proceso, no tendrán que tener preferencias entre aquellos que se someten a la acción de la justicia. Además, en este sentido, no se puede suplir la deficiencia de argumentación, ni intervendría en su producción el órgano jurisdiccional. Aquí tenemos que sería incorrecto que un juez exclusivamente fuera nombrado para un caso determinado y este juez respondiera a las presiones o a las sugerencias de quien lo ponga para que resuelva una situación determinada. Hace un año y medio, cuando más, se decía que en el caso particular específico de una persona, una secretaria de Estado, se había puesto a un
ministerio público y a un juez a modo para que la juzgaran fuertemente. Sin embargo, sí se logró demostrar que tanto el Ministerio Público como el juez no tenían alguna relación de dependencia o de subordinación, que no existían sugerencias para que el fallo dictado por el juez, cuando fuera el momento de llegar a la sentencia, no se viera influenciado precisamente por los hombres del sistema político o por quienes habían nombrado al juez y al Ministerio Público para que juzgara el caso de aquella servidora pública. Entonces, tenemos aquí que se presenta precisamente el principio de prohibición de tribunales especiales. Esto no se debe llevar a efecto cuando se juzga a un civil. Sería incorrecto que una persona del fuero común fuera juzgada, por ejemplo, por un tribunal militar, o una persona que pertenece a la tropa militar, a la Secretaría de la Defensa Nacional, no importando el nivel en el que se encuentren, cabo, comandante, mayor, capitán, subteniente, teniente, coronel, general, etcétera, que a ellos se les quisiera juzgar por una falta o un delito que cometieron dentro del ejército. Sería inadecuado que a él se le quisiera juzgar con un procedimiento civil. Lo juzgan, sí, las leyes militares. A los civiles nos juzgan, sí, las leyes civiles. No deben existir luego entonces tribunales especiales para juzgar un caso que le sea sometido, para que de alguna manera el órgano jurisdiccional decida precisamente con algunas recomendaciones, decida su sentencia, decida los actos procesales que en ese sentido van a ir caminando desde la primera hasta la tercera etapa y más allá, hasta la sentencia y su ejecución. El cuarto principio en este sentido sería el de la defensa cultural. Las personas deben ser tratadas en un plano de igualdad real. En concreto, los criterios utilizados para resolver un caso se debe tener en cuenta por parte del órgano jurisdiccional la desigualdad de los participantes, por ejemplo, en sus culturas, por ejemplo, en sus creencias, en sus formas de ser, en sus formas de pensar, de acuerdo a los artículos constitucionales primero, segundo y cuarto, en donde nos habla de la igualdad entre hombres y mujeres. Y vamos a poner un ejemplo rápidamente. Una persona que cuenta con un grado determinado de estudios, un nivel determinado en lo económico, que habla varios idiomas y que es acusado por parte de una persona que no habla ni el español, por una persona que no sabe leer ni escribir, por una persona que tiene creencias religiosas distintas a las de el primer participante. O sea, el órgano jurisdiccional debe tomar en cuenta todo ello para decidir con los elementos que le proporcione el Ministerio Público o el asesor jurídico, así como el defensor privado o público, debe hacer su decisión sin perder de vista en que debe también tomar en cuenta esas enormes desigualdades que existen entre los participantes. ¿Por qué situación? Porque muchas veces
la gente, aprovechando la ignorancia de otras personas, las victimiza, ¿sí? Simplemente pasa sobre sus derechos. Entonces, en este sentido, la defensa cultural de una persona siempre debe tenerla en cuenta el órgano jurisdiccional para hacer sus decisiones correspondientes conforme a derecho. Este tipo de principios también lo podemos encontrar en quinto lugar, o como quinto lugar, en los principios de derecho internacional que son aplicables a nuestro país y de pactos, acuerdos, convenios internacionales que ha firmado y ha ratificado nuestro país en el ámbito internacional. Citaríamos, por ejemplo, aquellos que están contenidos en el artículo 14.1, 14.5, 14.6 y 14.7 de la Comisión Americana de los Derechos Humanos. O por mencionar, también podríamos hablar de los numerales 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 de los derechos civiles y políticos. Luego entonces tenemos que estos 5 principios van a estar en función precisamente de la administración de la justicia, ¿sí? De la administración y la función del Poder Judicial. Estos principios concretamente van vinculados con aquellos que se establecieron en el año del 2008, cuando se empezó a hablar y se publicó en el Diario Oficial de la Federación, se anunció la entrada en vigor 8 años después de los procesos orales, penales, adversariales y acusatorios que se establecieron en un primer momento en la Constitución mexicana en el artículo 20 y que después se vieron reflejados del artículo 5 al 10 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como ya lo hemos visto en otro de los videos, y que se refiere al principio de publicidad, contradicción, inmediación, etc. Entonces, esta situación claramente la vemos reflejada siempre cuando acudimos a llevar a efecto la impartición de la justicia, hacemos la solicitud a Ministerio Público para que previa denuncia o querella, Ministerio Público le solicite al juez, si es el caso, la consignación de una carpeta para que tenga efecto y se solicite entonces tanto a la víctima como al victimario para que se reúnan en una primera audiencia de control de la detención, previo desde luego realización de la denuncia, de la querella, de la carpeta de investigación que se solicita por parte del abogado defensor público o privado para hacer la defensa respectiva de la persona implicada. En este sentido, desde ahora iremos anunciando que existen 3 diferentes tipos de jueces en el sistema penal, adversarial, oral y acusatorio, y que esos 3 jueces tienen una función muy específica conferida por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y estos 3 jueces son, en primer lugar, el juez de control de la constitucionalidad o juez de garantías. En segundo lugar, tenemos al juez que inicia
en la etapa intermedia. Si una vez que inicia la etapa intermedia y que es aquel encargado de llevar a efecto la recepción de pruebas y la admisión de las pruebas, así como la incorporación de las pruebas. En tercer lugar, tendríamos, por lo tanto, al juez de juicio oral, que en este sentido sería el encargado de llevar a efecto precisamente la decisión que se haga sobre el caso que se le esté sometiendo. Este juez sería el encargado de dictar su sentencia y un juez más, del que hablaremos también en otra ocasión, que es el juez de ejecución de sentencias. Este casi no se menciona en principio, sin embargo, es claro que existe para que vele precisamente porque sea aplicada correctamente la ejecución de la sentencia una vez que se han agotado los recursos a que tiene derecho un ciudadano cuando ha sido sentenciado. Hasta el próximo video es probable que llevemos a efecto el análisis concreto de esta situación. Por el momento es cuanto y esperamos vernos muy pronto en otro video. Gracias.